Allen Panchana, periodista, productor y docente, con más de 15 años de experiencia en televisión, ha sido director de proyectos periodísticos y hoy es reconocido por la creación de Visión 360. Él nos comenta acerca de la estructura y los inicios del programa. Los formatos televisivos suelen caducar. ¿Por qué? Porque empieza a evolucionar el mundo de las comunicaciones. Marshall McLuhan decía una cosa súper importante, que el medio es el mensaje. Y entre los 90, que estamos hablando de 90 todavía, siglo XX, y el inicio del siglo XXI, que estamos ahora, 2018, la verdad es que existe un abismo. Recordemos que en los 90 todavía no teníamos internet. La primera página web de un periódico es en el año 94. ¿Y quién la tiene? Diario Hoy. Hoy cerrado ya, por cierto. Diario Hoy con sede en Quito, que fue una revolución tanto en su contenido, en su forma de pensar. Diario Hoy, por ejemplo, tenía la opinión, su artículo de opinión o su editorial en la portada, en la parte izquierda. Eso, per se y de por sí, ya era un desafío al formato establecido de los periódicos. Entonces, en los años 90, la televisión seguía siendo la reina absoluta de los medios. ¿Por qué? Es ubicarnos históricamente. Cuando hablamos nosotros siglo XIX, la radio. Siglo XX, a partir de los años 27-30, aparece la televisión, hizo revolución a mediados del siglo XX, 1950, que es cuando empieza a aparecer en Ecuador, por ejemplo. Ecuavisa, que no es el primer canal, ojo, pero es uno de los más importantes, aparece en el año 67. Pero los periódicos, diario El Telégrafo, ya estaban en el siglo XIX. Es decir, los periódicos fueron primeros. Pero ¿cuál fue el lío? La evolución. Y te digo que todo ha pasado no solamente con los medios, sino también con otras plataformas u otras formas de comunicar. Kodak, el gigante de la fotografía, todos se acuerdan de los negativos. Era tan importante en el mundo que el teatro donde se entregaban los premios de los Oscars, el teatro Kodak quebró. No pudo quedar. ¿Por qué? Porque finalmente Kodak a este ritmo de la tecnología no se adaptó. Nosotros, quienes estudiamos comunicación en mi época, yo por ejemplo entré a la universidad en el 97, no teníamos las cámaras digitales como las que estamos usando para grabar eso. Entonces teníamos que usar revelador, detenedor, fijador. Todo un proceso bastante complejo para aprender solo el tema de la fotografía. Y me acuerdo que recibí esa clase en la Facultad de Arquitectura. Porque era tan complejo y en la arquitectura hace mucho tiempo tenían que usar la fotografía como elemento principal para el tema de los diseños. Pero ahora esa clase quedó caduca. Es decir, tienes que actualizarte, innovarte, no solamente en el término de la comunicación, en el término de los programas televisivos, sino en el conocimiento en general. Y pongo estos ejemplos que pueden parecer muy lejanos o bastante extemporáneos o que no tienen un nexo directo con la comunicación, pero sí, porque el mundo funciona así. Y también la televisión. Ahora bien, hay cosas que se mantienen. El oficio. El periodismo siempre ha sido el mismo, o al menos debería ser el mismo. Un oficio comprometido con la verdad, con la ciudadanía, con las audiencias y sobre todo con la defensa de la democracia. 60 Minutes es un programa de la CBS, 60 minutos, que fue el referente en el cual se basa 360. 60 minutos tiene 56, 57 años al aire y sigue teniendo el mismo formato. ¿Por qué? Desde que nació, emerge con la mentalidad cinematográfica. El cine es nuestro gran guía y farol. ¿Por qué crees que el cine todavía no está en crisis, como si lo está en crisis la televisión? Tanto que se estima una pérdida de más del 40% en pautaje de canales de señal abierta en lo que va de este 2018, por ejemplo. Porque yo no dependo ahora de los mass medias. Y cuando hablo de mass media es el concepto de McLuhan, que hablaba de prensa, radio y televisión. ¿Por qué? Medios de comunicación de masas que llegan a determinada población. ¿Importantes siguen siendo? Sí, pero cada vez menos, porque la revolución de la información hace de que la noticia me llegue inmediata, absolutamente me está ocurriendo en vivo, lo tengo en mi móvil. Ahora bien, la televisión no ha despertado en el sentido de que tiene que darme esa experiencia. Nace Visión 360 justamente porque quiere dar un nuevo formato, no solo en el tiempo de que se hace un reportaje, una nota para informativo tiene entre 1 minuto y 2 minutos 30. Digamos que ese es el tiempo estándar. Puede tener hasta 6 segundos una nota de informativo, una nota Liga Express.
Tú ves Televisa, que tiene unos formatos súper rápidos. 6 segundos, que son los análisis que yo he hecho. Y en 6 segundos puedes decir muchísimo. Puedes anunciar, el presidente de Estados Unidos acaba de anunciar una invasión a Irak. Tengo 4 segundos allí y hay información. Suficiente, es un lead. Entonces yo dije, este formato no está explotado, pero no era nuevo tampoco. Hay que ser medianamente inteligente para ver lo que se ha hecho en el planeta y hacer una cosa que se llama benchmarking, nada más. Entonces, analizar y luego adaptar ese programa. Yo hice un análisis de 4 programas internacionales, entre ellos 60 minutos, otro fue Informe Semanal de Televisión Española, otro fue en portada, también unos programas de la televisión francesa y luego dije, ok, esto puede resultar acá, adaptándolo, porque además tienes públicos disímiles, y cuando digo disímiles es absolutamente distintos entre lo que gusta en Quito, o lo que gusta en la sierra, lo que gusta en Guayaquil o la costa. Por eso es que gente muy hábil, como el fantasma Ángel González, el dueño de RTS, del Comercio, de un montón de radios, compra un canal en Quito que se llama Televicentro y tiene cautiva su audiencia en Quito con Televicentro y en Guayaquil con RTS. El tipo fue súper práctico. En mi caso me tocaba elegir contenidos, no solamente ahora es la forma, ¿de acuerdo? Que es decir, cómo yo hago, con una perspectiva cinematográfica de alta calidad, que se diferencia de un noticiero. Cuando tú ves 60 minutos, desde el back de la entrevista, profundidad de campo, iluminación. Para hacer una entrevista te llevan como 80 personas. Una entrevista. Dices, es un poco exagerado. No, es calidad. Es cine. Entonces, eso es lo que se estaba buscando. Con el tiempo, se han ido recortando los costos. Y tú tenías una cosa que puede parecer broma. Esto es expectativa versus realidad. Es lo que tenemos. Esta es la televisión en América Latina. No hay suficientes recursos. Se trabajan con 2 personas por equipo. Y un mínimo de equipo para una cobertura son 5. Necesitas un sonidista, necesitas un productor, necesitas un iluminador, el camarógrafo, el reportero. Mira, yo venía haciendo informativos desde el año 2005, porque yo dejo la prensa escrita y me contratan en televisión, nunca había hecho televisión. Entonces, por mi experiencia periodística, de contenidos, ojo, una cosa es la forma y el fondo, que quede clarísimo. Yo siempre estoy especializado en el fondo, en el contenido per se. Luego me llevan a la televisión, que es absoluta forma, entonces es convertirme en productor audiovisual. Y aprendí de noticieros. Pero luego te das cuenta de que quienes hemos hecho noticieros estamos contaminados en el mejor sentido de la palabra. Es decir, sujeto, verbo, predicado, la cosa básica, un minuto de reportaje y ya está. Ya está esto, no te liga, ya está. Acá necesitas otro proceso de reflexión. Un poco para ponerlo en parangón, es como cuando tienes que hacer alguna comida, tienes que macerarla. O cuando tú estás haciendo el pan, tienes que esperar que la levadura haga su efecto. Entonces, este tipo de trabajo requiere un proceso de reflexión. Es como cuando un escritor va a hacer una novela. No es lo mismo. Te hace un trabajo especial y que se note. Entonces, para eso necesitamos gente diferente, que no esté contaminada con la misma visión del periodismo básico. Entonces, contratamos a gente que haya estudiado cine, que tenga posgrados, que sean productores cinematográficos, gente experta en literatura y gente experta en el lenguaje. Todos con títulos en este caso, pero todos sobre todo productores audiovisuales. Además de gente que haya tenido un buen background en el tema periodístico, como María Cecilia, como Hernán o como Tania. ¿Por qué? Porque la televisión, lamentable o afortunadamente, según una perspectiva que lo vean ustedes, funciona con anclas o anchors. Entonces, como la televisión es imagen, necesita siempre alguien que sea un referente o alguien que haga de fachada. Esa persona, detrás de esa persona hay un equipo. 60 minutos tiene, por ejemplo, hasta Anderson Cooper, o tiene a todos estos periodistas emblemáticos que tienen entre 80 y 90 años, y no estoy exagerando. Entonces, gente muy capaz, pero sobre todo con muchísima experiencia. Lara Logan es jovencita, pero tiene más de 30 años en la pantalla, creo que es una de las más jóvenes allí. Entonces, eso es importante, porque necesitas que ese rostro que presenta la noticia, es como que Alfonso, tranquilamente, puede ser parte de 60 Minutes. Alfonso Espinosa Montero me refiero. Porque es un hombre ya conocido, con experiencia, entonces esa credibilidad la pongo al servicio del programa que debe ser el buque insigne. Y cuando digo buque insigne, es como que el programa periodístico más importante de este canal, en este caso la CBS, 60 Minutos. Eso es lo que pretendía hacer Ecuavisa.
Creo que se logró en su tiempo, ya está en su quinta temporada, su quinto año, yo tengo un año que estoy fuera, pero hay cosas que han cambiado de lo poco que he podido ver. Como ya he dicho antes, cada vez veo menos televisión. ¿Y por qué digo que ha cambiado? Porque está bien las formas, está bien el criterio cinematográfico, está bien la calidad, pero esto es como un maniquí. El maniquí, tú ves en un centro comercial, en una tienda de ropa, está el maniquí y luego tú te deslumbras no porque el maniquí está desnudo, sino por toda la ropa que le ponen encima. Entonces dices, yo quiero ese sombrerito, quiero esa bufanda del maniquí, quiero esa blusa, quiero esos zapatos, porque al maniquí le ponen hasta guantes. Pero ¿qué pasa si esa ropa queda en el piso? No se luce igual. Entonces, ¿qué era lo importante? El contenido, es decir, este maniquí pelado. Entonces, el tipo de temas que se eligen son completamente distintos. Y no quiero hacer de esta entrevista una clase de periodismo, pero una cosa es lo que es la setting agenda o agenda setting o agenda establecida y lo que son contenidos para un programa semanal que puede ser repetido. Es decir, yo no puedo hacer una nota de la fuga de Fernando Alvarado, pero tal vez sí pudiese hacer un perfil de qué hizo Fernando Alvarado en 10 años de la Revolución Ciudadana y cómo cambió la forma de la propaganda y la comunicación en el país a través de toda la plataforma institucional. ¿Te das cuenta? El criterio es distinto. ¿Por qué? Eso es un tema de agenda setting adaptado para este programa, ¿de acuerdo? Pero mira que eso no es lo que se busca. Se buscan temas que no caduquen, temas atemporales con el formato documental. Es decir, yo prefiero hacer una historia cómo se descubrió a este último colibrí pecho azul, que es parte de toda una investigación científica que tomó 5 años. Entonces, solo pensar en cómo voy a grabar ese colibrí, voy a necesitar las super hiper cámaras porque es un animalito de este porte y que se mueve tan rápido. Entonces, me explico, requiere toda una ciencia, o sea, casi que es un trabajo documental al estilo de National Geographic. ¿Qué tiempo demora elaborar uno de estos temas? La respuesta es, depende, no hay un tiempo. Y te digo por qué, porque hay trabajos que demoraron hasta 6 meses. Por ejemplo, tomó 6 meses conseguir la entrevista con el último dictador, que es alias Bombita. ¿Y por qué? Porque el tipo primero no accedía. Luego, cuando el tipo se decidió por la entrevista, yo dije, hay que poner todos los juguetes. ¿Y qué significa poner todos los juguetes? Había que poner Steady, había que poner Dolly. Porque si este tipo se demoró tanto, el último dictador que tuvo el país, se demoró tanto en dar la entrevista, entonces había que mostrar esa textura. Entonces hubo que hacer el scouting, esta avanzada, esta exploración para saber que la locación sirviera. La iluminación tenía que ser clave. Entonces tenemos que hacer las cosas distintas, que se note que es distinto. O sea que desde la primera toma, esto es un manual de producción que se requiere. Mira que nunca terminamos el manual de producción que estaba en borrador, siempre quedó en borrador. Tú en 60 minutos, desde la primera toma, tú dices estos 60 minutos. Porque la textura es impresionante. Es una calidad cinematográfica. Y vuelvo a insistir, y no necesitas la hiper super cámara Sony última que te grabe en 4K. No es la flecha, es el indio. Es la perspectiva que tenga el camarógrafo y sobre todo la preparación que tenga para hacer un muy buen trabajo. Y no necesitas solamente el tema de la calidad. Tú necesitas el tema de la iluminación, el tema de la textura, el tema de la sensibilidad artística. Es la sensibilidad que se tiene. Porque esto finalmente, el tema de la comunicación y el tema audiovisual es un arte. Esto no es técnica, pongo la cámara ahí donde salga y lo hago. No. Entonces, y en lo periodístico requiere la elección del tema, los parámetros que tiene que ser contextualizado, preciso, riguroso, contrastado y verificado, sí, pero también tiene otra parte, que es la parte formal. El tema de la iluminación, que tenga un buen back, que tenga un buen contenido, que tenga una buena narrativa audiovisual. Entonces, cuando se hace match entre el fondo y la forma, tienes un buen producto audiovisual que vale la pena. Pero además, requieres dar una experiencia. Y aquí viene lo extra. Necesitas tú un musicalizador, pero con concepto. En el caso de 60 minutos tienen gente que hace hasta su propia banda sonora, como que fuera una película. Yo hace poco del programa que yo dirigía, yo vi que, por ejemplo, estaba musicalizado, pero musicalizaban los bytes. Y yo digo, a ver, un poquito de criterio. Cuando habla el entrevistado, no puedes tú mezclarle con música. ¿Por qué? Porque finalmente allí es una cosa importante, se pierde.
El baile per se es importante. Y si estás con el ambiental, si estás en medio de una selva y se escucha ese trinar de la selva, los animales y todo eso, ese sonido ambiental sí es importante y te aporta periodísticamente. Pero si tú le pones el típico que escuchas ahora, sobre todo en todo canal, sobre todo en el que yo trabajaba antes, ponen el video de la cámara de seguridad y la típica música, tu, 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 tu. Eso es manipulación. O sea, ¿con qué criterio estamos haciendo eso? No tiene sentido. Y la verdad es que ya veo eso, me asusta, pienso que es el apocalipsis y apago, aunque sea que hayan robado solo un celular allí. ¿Me explico? Entonces, resulta que no tenemos la suficiente profesionalización. Hasta para musicalizar hay que llamar a los expertos. Yo no soy experto musicalizador. Hay gente que debería dedicarse a eso. Hay gente que es buena en el tema de la cámara. Hay gente que es bueno produciendo, que es bueno iluminando. Entonces, todas estas personas se pensaron para este equipo. O sea, tú te encargas de la musicalización, pero con concepto periodístico, no de producción. No voy a musicalizar la novela de Sharon, ni de Rosita la taxista. ¿De acuerdo? Es un programa periodístico. Entonces tú, con la iluminación, tú con la camarografía, toda esa perspectiva se necesitaba. No era fácil. Se articuló un tremendo equipo. Ya te digo, la expectativa fue súper alta y creo que hicimos un buen trabajo con recursos limitados. ¿Dieron recursos? Sí. Pero ni punto de comparación con lo que tiene 60 minutos. ¿Por qué? Porque también son economías mucho más grandes. Estados Unidos es un país de 500 millones de habitantes. Nosotros apenas somos ahora 17. Influye sí, pero también hay que saber administrar la escasez. También tienes que ponerte creativo. Hace un rato yo te dije, yo te presto mi Canon 5D Mark III, era broma, está ahí arriba. Yo me compré mis propios equipos. Yo tenía mejores equipos que los del canal. ¿Por qué? Porque estábamos tan entregados en corazón que todo el equipo, el productor ponía sus cámaras y su juego de luces. Yo ponía mi cámara y mi juego de luces. Porque estábamos dispuestos a hacer el mejor programa periodístico del país y lo hicimos. Punto. Con nuestros recursos, no nos importaba sacar de nuestro dinero. Entonces, administrar la escasez es importante. Porque tú puedes hacer un producto sensacional. Me acuerdo que me invitaron a dar una charla a mí en la Universidad Laica, Eloy Alfaro, de Manabí, la ULIAN. Entonces, solo el equipo de protocolo eran como 25 y me recibieron tal y cual. Me decía, ¿cómo hacemos nosotros de Manabí para que la televisión nacional nos preste importancia? Y yo le dije, aquí veo mejores cámaras que las que yo tengo y veo 5 veces más personal que el que yo tengo. Es decisión de ustedes. El problema es que nos queremos poco. El problema es que no nos capacitamos. El problema es que no tenemos esa perspectiva. El problema es que no leemos, no analizamos, no decodificamos. Ese es el gran lío que tenemos. Entonces, es posible hacer. Entonces, si en este rato, Visión 360, que es un gran programa, el formato puede caducar para el concepto que tenemos. Porque la televisión está mutando. Entonces, yo en este rato, si me tocaría a mí proponer un programa, yo haría un programa absolutamente de documentales. Documental periodístico. Uno solo. Un programa de 45 minutos de corrido, casi que sin cortes, a nivel de película. Un poco ir viendo los tiempos. La gente quiere otro tipo de experiencia, pero el periodismo siempre será importante. La diferencia es la experiencia que tú transmites y cómo va a mutar eso y cómo te adaptas a las nuevas audiencias. El público de la televisión tradicional es una mala noticia, ya se está muriendo. Aquí por ahí está el periódico. Yo porque todavía me gusta leer el periódico en papel. Pero nadie lee el periódico en papel casi. Ese es un gran lío. Yo cuando daba clases hace 15 años de taller de televisión, la idea era hacer un noticiero. Ya no sirve hacer noticieros. Los noticieros no son rentables. Pregúntale a la gente que hace canales de televisión. Entonces yo enseño a hacer features. Enseño a hacer una historia. Enseño de narrativas audiovisuales. ¿Para qué? Para que hagan un trabajo periodístico, para que hagan un trabajo para alguna compañía, para que hagan un video institucional, para que hagan un video para una plataforma online. Porque finalmente tú puedes adaptar la narrativa según la plataforma. Pero nuevamente a McLuhan, el medio es el mensaje. Ni siquiera entendemos el tema del medio. Si voy a hacer un video periodístico para YouTube, tengo que saber qué tiempo de duración debe tener. Porque hasta los tiempos es distinto. Una cosa es la experiencia de sentarte frente al televisor que ver una pantalla. Es distinto. Entonces, pero no lo entendemos. Para eso hay que estudiar. Para eso sirve la academia también. A nivel nacional e internacional, Visión 360 tuvo muchos premios. ¿Por qué? Porque rompió lo que se había hecho. Salimos de hacer reportajes de máximo 2 minutos
hasta tener reportajes de 20 minutos o 25 minutos. Es más, me acuerdo cuando hicimos el Taurazo, todo el programa fue el Taurazo, es decir, 1 hora. Es decir, era una película sobre Taura. Y encima hablaban los protagonistas con todo este formato, los encontrabas, desempolvabas. Eran la elección de los temas. O sea, tú eras un equipo creativo, es decir, ¿qué temas vamos a hacer que sea importante? Entonces, había un diseño editorial. Desde que se iniciaba en enero, se arrancaba con la temporada, había un plan editorial que se pensaba desde octubre del año anterior, con lo cual se debatía y se pulían y yo estaba a la cabeza de la parte editorial, del contenido. Entonces, primero todo el contenido y luego, ¿cómo produzco esto? Es la planificación. La planificación es importante. El problema es que los informativos del país, incluso muchos periódicos, no planifican. Están esperando el muertito del día, la rueda de prensa del día, lo que pase o el ahogadito aquí mismo en el estero de aquel lado. Eso es comodidad. Si no planifico, en la planificación está el éxito. Pero la gente no planifica, porque la gente es cómoda. Estamos esperando que nos digan, oye, mírate por aquí que hay una rueda de prensa, hubo un accidente porque se chocó el bus, entró allí. Es que eso nos gusta. No estamos siendo propositivos, sino reactivos. Ese es el gran lío. Hay que ser proactivos, pero sobre todo planificadores, ver a largo plazo. Yo puedo hacer mi agenda editorial, se llama la agenda futuro, o el future assignment, la asignación futura, dicen los gringos. Tranquilamente yo puedo hacerla anual, sin problema. No lo hacemos. Por ejemplo, yo pongo un calendario y pongo las efemérides más importantes. Si yo sé que el sábado pasado se cumplieron 10 años de la vigencia de la Constitución de Montecristi, tenía que armar un especial, tranquilamente, de cómo en las madrugadas, entre gallos y medianoche, como se dice, Alexis Mera, el luego abogado del gobierno de la Revolución Ciudadana, insertó sus artículos y parió la nueva Constitución, a la medida del correísmo. Solo cómo se gestó la nueva Constitución es interesantísimo. O sea, eso era ya una novela. Es súper importante. ¿Se hizo algo? No, más que una nota que leí en el Universo, que hicieron 2 entrevistas. Creo que eso era importante, que la televisión hubiera hecho algo. En enero próximo, por ejemplo, se cumplen 18 años ya de la dolarización, mira tú. Vamos para 2 décadas de la dolarización en el 2020. Perdón, 19 años. Estamos a 2 décadas. En 2 décadas, que ya es un tiempo de generación, ¿qué ha pasado? Mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, ¿tú crees que se van a acordar qué es el Sucre? Imposible. Entonces, tranquilamente puedes tú trabajar ya en un documental a largo plazo. Tienes 1 año. Si lo hacemos para el 2020. Pero ¿sabes lo que se requiere? Cabeza. En Ecuador hay 7 leyes, según el mapa de Kelsen, 7 leyes que te permiten el acceso a la información. El acceso existe. También somos unos vagos. ¿Y a qué me refiero que somos vagos? Nos da pereza hacer el requerimiento de acceso a la información. Las instituciones públicas tienen la obligación. Y perdón, pero si no van por las buenas, la insistencia, hasta por cansancio. La información siempre va a estar allí. Y hay mecanismos para obtenerla. Que seamos cómodos, el problema es que nos contentamos. Culturalmente somos así, en nuestra sociedad. Y me refiero también mucho a la sociedad latinoamericana, y particularmente los costeños. Bueno, todos en general. Nos dicen no, bueno, ya, gracias. Es que me dicen no, sorry. Y yo siempre digo, no solamente tienes que tener tu plan A. Hay el plan B, el plan C, el plan D, el plan E, el plan F. Si yo mando a buscar algo como director de noticias y veo que un reportero no me trae nada, lo siento, pues si yo también fui reportero. Si me mandaban por pan, yo regresaba con el pan, con los cachitos, con los curasanes, con la mantequilla, con la mortadela, con el jamón. Eso es un buen reportero. ¿Me explico? Entonces tienes que tener cuál es tu backup. El lío es que nos contentamos con nos cierran la puerta, es que ya no quiere dar. Entonces resulta incluso, yo llegué como, he estado mucho tiempo fuera en el país por el tema de estudios. Cuando yo volví en 2013, ya estaba en vigencia la nueva ley de comunicación. Me decían, no se puede publicar, ¿cómo se te ocurre hacer tal programa, tal y cual? Porque falta la versión de tal. Y yo le digo, perdona, somos un poco ignorantes, no. Lee la ley, artículo 22, Ley Orgánica de Comunicación. Por cierto, vigente todavía hasta hoy, 23 de octubre de 2018, sigue vigente la ley y no ha cambiado. El artículo 22 dice que si una fuente oficial o cualquier fuente no te quiere dar información, tú simplemente, todo lo que has puesto tienes que decir claramente, quise entrevistar al ministro Sutano, no quiso hablar el ministro Sutano. Le mandé tantas cartas al ministro Sutano y no quiso hablar.
Así que aquí va la información que he conseguido. Yo estoy incumpliendo con la ley. Así que si la ley existe, la aprovecho. El problema es que la desconocemos. Entonces, muchas veces, hay que tapar la cara a los niños. Perdona, ¿dónde dice eso? No lo dice, lo vimos en un canal. Sorry, la ignorancia es así. Y perdón que sea tan directo con esto porque me enoja un montón. Me enoja que seamos cómodos. Me acuerdo que en el canal, uno de los chicos que hace el tema de biblioteca me iba a tapar a los niños porque es un tema de adopciones. Y yo le dije, perdona, ¿y por qué hay que tapar? Es que, dime tú la ley donde dice que hay que tapar. ¿Eres experto en la ley? No eres. Primero anda a leer la ley. No es en ningún lado. Y yo también pongo de ejemplo que una vez en Revista Estadio, en Revista Vistazo, sale un afiche gigante de Barcelona, que era una noche amarilla. Yo sé muy poco de fútbol, así que ustedes me pueden corregir, pero viene este jugador famoso, creo que es brasileño, Ronaldinho será, este dientoncito, ¿no? Llega Ronaldinho, que parece que es una figura súper importante, entonces los jugadores de Barcelona, para hacerse la foto, llevaron a todos sus hijos, porque Ronaldinho iba a sacarse una foto con Ronaldinho, pues. Entonces un póster de este porte, van todos sus hijos felices y todas las caras tapadas de los niños. ¡Qué ignorancia! Entonces resulta que desconocemos la ley. Entonces son esas circunstancias las que finalmente te llevan a pensar qué está pasando. Por eso soy docente, para abrir un poco los ojos a la sociedad, para decir, mira, nos toca aprender, para decir, podemos cambiar las cosas desde el conocimiento. Por eso estudiar es importante. No hay mala publicidad. Así que finalmente que no salga el programa a repetir, habría que decirlo. ¡Nos han censurado! Que era cierto, había que contarlo. Yo me reía mucho porque además con estas nuevas plataformas yo tenía el programa en YouTube y lo vimos con mis estudiantes en clase. Y si hubiera querido lo hubiera difundido tranquilamente en redes porque la prohibición era offline. Es decir, hay una cosa súper importante, lo online, que son todo lo que es las plataformas en internet, y lo offline, que es lo que prendes el televisor, la señal al aire o el periódico impreso. Finalmente luego salió, por la misma presión, el mismo programa ya pudo salir. Entonces lo que te digo es que sí, siempre iban a haber reclamos, pero tienes que saber cómo asumirlos. Es decir, perdona, yo estoy cumpliendo la ley. Incluso pelearte hasta con el mismo abogado, y te vuelves incluso un poco abogado. Porque sí, pero esto no dice la ley, ¿yo por qué tengo que ceder? ¿Y yo por qué tengo que poner tal cosa? Entonces, creo que el desafío es permanente, es de abanderarte completamente, en mi caso, del proyecto. Es decir, este es un proyecto importante y tengo que defenderlo hasta el final. Yo trabajé hasta el último día que tuve que tomar mi vuelo para irme a hacer el doctorado. Yo me acuerdo que volaba un miércoles, tenía que estar en el aeropuerto 4 de la mañana y yo trabajé el martes hasta las 9:10 de la noche. Vine a empacar y luego casi directamente al aeropuerto. Porque finalmente entregué mi vida en eso. Quise hacer bien las cosas. Y creo que el resultado fue bastante interesante. Estoy un poco desvinculado porque ahora estoy en otras opciones, estoy en mi paternidad, estoy haciendo familia, estoy en el tema de mis clases, en el tema del doctoral, pero creo importante de que el periodismo debe mejorar, pero también debe evolucionar. Porque si no evolucionas, mueres. Mira, creo que todo periodismo debe ser investigativo. El gran formato creo que está desapareciendo. Porque una cosa es hacer periodismo en profundidad de gran formato. Hay otros programas como Día a Día o la televisión en su tiempo, que eran largos también. Pero es que no voy a hacer 20 minutos de cómo se hace el hornado. O sea, con el respeto del hornado, que es riquísimo, por cierto. Pero creo que hay cosas más trascendentales que contar. Que cómo se alinea el hornado y se lo sazona para que quede rico. Y cuánto tiempo se mete el cerdo al horno, con el respeto del cerdo. Entonces, lo que pasa es que estamos haciendo mal la selección. Creo que hay temas más trascendentes que no estamos abordando. Hay gente que por la ignorancia lincha a personas equivocadamente en Pozorja. Hay niños que están naciendo ya con el síndrome de abstinencia porque las mamás consumen H y drogas. O sea, hay temas tan trascendentes para la sociedad y que seguimos cubriendo el hueco de la esquina y el bache ahí. ¿Te das cuenta? Entonces hay una diferencia y diferencia. Creo que no tenemos esa perspectiva de sociedad. Hay más
se gasta más tiempo en programas que hablan de la fulana que se pintó el pelo y le robó el marido a la otra artista. Tú prendes 2 de la tarde los canales de televisión y encuentras eso. Eso es lo que tenemos como sociedad. Y la verdad es que es vergonzoso. Pero bueno, ojalá que las nuevas generaciones despierten y en las nuevas plataformas o también en las plataformas tradicionales se creen otros tipos de contenidos. El futuro es el que nosotros marquemos. Por eso es que es importante la formación de estas nuevas generaciones.